Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Alejandro y hoy les voy a explicar un poco acerca de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Sin embargo, antes de entrar más a detalle, me gustaría dar una pequeña introducción. ¿Qué son los mecanismos alternos? Bueno, como su nombre lo dice, son estas vías alternas o diferentes métodos que se tienen para resolver un conflicto. Por ejemplo, piensen en tal vez una demanda. Cuando uno piensa en una demanda, seguramente lo primero que se viene a la mente es juez, juicio, abogados, testigos, pruebas, evidencia, etc. Sin embargo, mediante los mecanismos alternos se busca precisamente que el conflicto no llegue a una escala tan grande en donde ya se ocupe un juicio y que a su vez lo busca resolver de manera pacífica. Esa es la característica principal de estos mecanismos, son pacíficos. Busca que el conflicto se resuelva en un estado, por así decirlo, conciso, que no llegue a explotar, que no se vuelva esta bola de nieve enorme, sino que se quede algo chiquito y que sea, como ya les comenté, que sea pacífico. Ahora bien, ¿cuál es el papel que tienen los mecanismos alternos en, por ejemplo, la ONU? Bien, en la ONU existe algo que se llama Resolución Alternativa de Conflictos, o RAC. En este caso, esto se comenta en un informe que publicó la misma ONU, el cual lleva por nombre La promoción de la cooperación en agua, la resolución alternativa de conflictos. Aquí básicamente nos explica qué son los mecanismos alternos, que fue lo que ya comenté, que son esta forma diferente de resolver conflictos pacífica y que es diferente a la forma tradicional, que lo busca resolver de la mejor manera posible, y nos menciona que existen tres de ellos. El primero es la negociación, en donde aquí solamente se reúnen las partes involucradas en el problema. En este caso, las partes comienzan a dialogar, tratan de encontrar puntos a favor, que se puede mejorar, que no se puede mejorar, etcétera, para lograr solucionar el conflicto y que todo siga pues marchando bien. Por ejemplo, si es un acuerdo, una organización, etcétera, que todo siga marchando bien. Pero aquí solamente se reúnen las partes para por ellas mismas intentar solucionar el conflicto. En el puesto número 2 tenemos la mediación. Aquí ya no solo son las dos partes, sino que también ahora hay un tercero. En este caso, este tercero no puede proponer ninguna solución. Sin embargo, lo que puede hacer es guiar la conversación entre las partes, por así decirlo, pavimentar el camino para que las partes puedan abrirse y sean ellas mismas quienes, entre comillas, por su cuenta, lleguen a esta resolución. Entonces hay un tercero, pero el cual solamente guía, no puede intervenir. Y en el puesto número 3 tenemos el arbitraje. Aquí a mí me gusta considerar que esto es como ya lo último, cuando las partes del plano no pudieron ponerse de acuerdo en ningún sentido. Aquí deciden optar por alguien llamado árbitro, el cual también es un tercero que se involucra en el conflicto. Aquí pues aprende el contexto, escucha las partes, pues por así decirlo, sí, escucha las versiones, entiende de qué trata el conflicto, etcétera, y una vez que tiene todo eso, impone una decisión, la cual, aquí hay que aclarar, las partes al someterse al arbitraje ya están de acuerdo que la decisión que se imponga es la que se va a tomar y es la que tienen que respetar. Y bueno, aquí la ONU solamente menciona estos tres, sin embargo existe un cuarto método que es este llamado la conciliación. En este caso es muy parecido a la mediación, la única diferencia es que en la conciliación el tercero sí puede intervenir, el tercero sí puede proponer una idea en base a la información, mientras que en la mediación solamente se le permite guiar la conversación. Bueno, ahora me gustaría hablarles acerca de cuál es el papel que tienen estos mecanismos alternos en la OMC. Todos sabemos lo que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, sabemos lo que pues de lo que se encarga, su mismo nombre lo dice. Sin embargo, ¿cómo entran aquí los mecanismos alternos? Bueno, esto realmente es muy sencillo, ya que incluso en el acuerdo sobre la OMC, específicamente en el anexo número 2, existe algo que se llama Entendimiento sobre Solución de Diferencias, o por sus siglas ESD. Aquí pues básicamente, como su nombre lo dice, son los diferentes procesos o las formas pacíficas en la que se puede solucionar una controversia. Obviamente la OMC tiene demasiados países miembros, es prácticamente imposible que nunca exista ningún conflicto. Sin embargo, pues gracias a este ESD es posible solucionarlos cuando se presenta este conflicto. Como todos sabemos, pues básicamente cuando se genera un tipo acuerdo o unión, como en este caso la OMC, pues lo que se busca es que las partes, pues por decirlo de una manera colonial, avancen al parejo, que todas busquen cumplir un mismo objetivo. Entonces, en este caso, cuando hay un conflicto, gracias a los mecanismos alternos que se aplican a través de la ESD, pues lo que se busca es que el acuerdo, o en este caso la organización, siga funcionando, que si bien existen dificultades, que las dificultades puedan, pues por así decirlo, solucionarse de la mejor manera posible para que pueda seguir existiendo este acuerdo. Véanlo como una especie de contrato.
en la que las partes están de acuerdo en que cada parte tiene su derecho y su obligación. En este caso, mediante los mecanismos alternos se busca que, si bien hay un conflicto, este se pueda solucionar de la mejor manera, de manera pacífica, para que se honren y se respeten esos acuerdos, esos compromisos, esas obligaciones, y que todo siga funcionando bien. En este caso, si por ejemplo, si cada vez que hubiera un conflicto nos fuéramos a la forma tradicional, por ejemplo, un juicio, una demanda o la corte, o por ejemplo incluso salirse de la OMC, pues sería muy difícil mantener una organización como esta, porque como les comento, son demasiados los países, por lo cual a través de esta ESD, que como ya lo mencioné, significa entendimiento sobre solución de diferencias, se busca que todo se pueda solucionar de manera pacífica, para que de este modo se respete el acuerdo, las partes sigan trabajando en conjunto y se pueda llegar a la mejor solución posible. Y bien, finalmente me gustaría explicarles cómo es que funcionan estos mecanismos alternos, pero ahora en el TMEC. Y es que, muy similar a lo que pasa en la OMC, resulta que el TMEC también tiene apartados específicos que son dedicados a estos mecanismos alternos. Por ejemplo, el primero de ellos lleva por nombre remedios comerciales. En este caso se tocan temas como, por ejemplo, antidoping, medidas compensatorias, etc. Aquí lo que sucede es que, por ejemplo, tomando por ejemplo a México, que es nuestro país, en este caso, por ejemplo, si en el TMEC por alguna razón a México se le imponen ya sea antidoping o medidas compensatorias por parte de Estados Unidos o Canadá, a través de esta solución de conflictos pacífica enfocada en remedios comerciales se puede llegar a un acuerdo para ver qué es lo que está pasando y tratar de eliminar esas barreras que se le pueden dar al comercio. De este modo, el comercio puede seguir fluyendo de la mejor manera y la relación de este tratado puede seguir funcionando. Como ya lo comentamos anteriormente, es muy importante que estos mecanismos se usen de buena manera para que el acuerdo o el contrato, o en este caso el organismo, pueda seguir funcionando de manera correcta. Después, el siguiente apartado lleva por nombre inversión Estado. En este caso, como su nombre lo dice, este apartado sirve para resolver controversias en el caso de inversiones. En este caso, por ejemplo, aquí se aplican las reglas bajo las que, ¿cómo decirlo? Se aplican las reglas bajo las cuales se pueden proteger y al mismo tiempo atraer inversiones hacia un estado, por ejemplo en este caso México. Sin embargo, si existen problemas o si existen ciertos ¿cómo decirlo? Malos entendidos acerca de este proceso y de cómo se está trayendo las inversiones a través de este mecanismo de solución de conflictos en el sector de inversión Estado, también se pueden solucionar todas las controversias. Y finalmente tenemos lo que es la solución de conflictos Estado-Estado. Aquí básicamente se encarga de asegurar que las partes cumplan con lo que le correspondan. En este caso, como es un tratado, el TMEC, obviamente tanto México como Estados Unidos y Canadá tienen responsabilidades y obligaciones que cumplir. Entonces, al hablar de la solución de conflictos en el apartado Estado-Estado, se habla, por ejemplo, si Canadá piensa que Estados Unidos no está cumpliendo con la parte que le corresponde, entonces en este caso lo que se hace es, por ejemplo, alguna especie de audiencia, por así decirlo, como si se hiciera una especie de mediación o arbitraje o negociación, es decir, se reúnen las partes para poder llegar a un acuerdo, poder llegar a la mejor solución posible, y en este caso que el tratado pueda seguir avanzando. En este caso, cuando ya se dicta una solución y el acusado, por así llamarlo, sigue sin cumplir con la parte que le corresponde, ya es aquí cuando se puede optar por ejemplo, por quitarle los beneficios comerciales que tenga, porque insisto, recordemos que es un tratado. Pero en teoría así funciona. Cuando alguna de las partes cree o tiene bases o argumentos para pensar que una de las otras partes no está cumpliendo con lo que le corresponde, se puede recurrir a estos mecanismos de solución de conflictos Estado-Estado para ver qué se puede hacer, asegurar que todos cumplan con la parte que le corresponde y que así el tratado y el acuerdo pueda seguir fluyendo de manera adecuada. Y bien, a manera de conclusión, pues me gustaría decir que los mecanismos alternos son muy importantes. ¿Por qué? Porque, como ya lo comentamos, nos ayudan a resolver todos los conflictos. Aquí hablamos específicamente de organismos como OMC, la ONU, tratados. Sin embargo, esto puede ser aplicado en otras cosas, en problemas entre empresas, incluso problemas entre personas. Son muy importantes y por lo cual es importante conocerlos, ya que estos tienen muchos beneficios, te dan satisfacción, como mencionamos, es un ganar-ganar, nadie pierde, te da cierta certeza, cierta seguridad, por lo cual es importante saber de ellos, conocerlos y al mismo tiempo poder aplicarlos para poder solucionar los conflictos de la mejor manera. Mi nombre es Francisco Alejandro y muchas gracias por su atención.